Mientras Washington y Tel Aviv lanzaban bombas sobre Irán en junio, una noticia clave pasó casi desapercibida por los grandes medios occidentales. Vietnam se unía oficialmente a BRICS como país socio. Este anuncio, aparentemente silencioso, es en realidad un terremoto geopolítico. Vietnam, con casi 100 millones de habitantes y una economía que no para de crecer, ha pasado a formar parte del grupo que ya representa más del 44% de la economía global, medida en paridad de poder adquisitivo y más de la mitad de la población mundial, BRICS Plus. Este grupo, fundado en 2009 por Brasil, Rusia, India y China, y ampliado en 2010 con Sudáfrica, ha sumado desde 2024 a países clave como Egipto, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos, y en 2025, BRICS añadió 10 nuevos socios, entre ellos Vietnam. Hoy, estos 20 países componen lo que muchos llaman la nueva columna vertebral del sur global. Y su mensaje es claro: ya no dependen del dólar. Desde Washington, el objetivo era dividir a China y Vietnam. Funcionarios estadounidenses incluso idearon lo que llamaron el Grand Encirclement Plan, un plan maestro de cerco estratégico para aislar a China, usando a Japón, Corea del Sur, India y Vietnam como aliados clave. Trump y su equipo querían sacar a las empresas estadounidenses de China y trasladarlas a Vietnam. Lo llamaron friendshoring, pero no contaban con una cosa: la independencia de Vietnam. Vietnam tiene una política exterior clara, basada en los 4 no. No formar parte de alianzas militares, no usar a un país contra otro, no permitir bases extranjeras en su territorio y no amenazar ni usar la fuerza. En otras palabras, Vietnam no iba a unirse al nuevo intento de Guerra Fría contra China, y lo dejó muy claro al unirse a BRICS, una organización cuyo miembro clave es precisamente China. Lo más interesante fue el timing. Vietnam había sido invitado a BRICS en octubre de 2024, pero decidió esperar. No anunció su aceptación hasta junio de 2025. Exactamente cuando Estados Unidos estaba ocupado bombardeando Irán junto a Israel. Vietnam aprovechó el momento perfecto. La atención mediática estaba en Oriente Medio, y Washington no pudo reaccionar. Por si fuera poco, Donald Trump lanzó un nuevo paquete de aranceles en abril de 2025. Aunque el objetivo principal era China, Vietnam también fue duramente golpeado con aranceles del 46%, un golpe directo a su economía, que depende mucho de las exportaciones a Estados Unidos. Resultado: Vietnam se acercó aún más a China. Solo días después de los aranceles de Trump, el presidente chino Xi Jinping visitó Vietnam y firmó 45 acuerdos bilaterales. Incluyen inversiones en trenes de alta velocidad, infraestructura y cooperación en cadenas de suministro. Mientras Estados Unidos quería eliminar a China de las cadenas globales, lo que terminó ocurriendo fue lo contrario. Vietnam y China unieron fuerzas. Históricamente, las relaciones entre China y Vietnam han sido complejas. Hubo guerras, tensiones y momentos de alianza. Pero tras la caída de la Unión Soviética, Vietnam se quedó sin su principal respaldo. Fue entonces cuando se acercó a China, especialmente en el plano económico. Ambos países adoptaron economías socialistas de mercado, donde el Estado mantiene el control de sectores estratégicos, pero permite empresas privadas dentro de un marco planificado. Y los resultados están a la vista. En 1990, tanto China como Vietnam eran más pobres que Haití. Hoy, el ingreso promedio diario en Vietnam es de $14 y en China de $15, frente a solo $5 en India. Además, la esperanza de vida en Vietnam ha subido a 75 años y en China a 78, igualando o superando a muchos países del llamado primer mundo. Estos logros han hecho que los gobiernos de Vietnam y China tengan altos niveles de aprobación interna, muy por encima de las supuestas democracias occidentales. Según la organización occidental Alliance of Democracies, más del 80% de los ciudadanos en China y casi el 80% en Vietnam consideran que viven en una democracia, porque entienden democracia como un gobierno que beneficia al pueblo, no a una élite millonaria. Y mientras el sur global se organiza y crece, en Estados Unidos el dólar sufre su peor caída en más de medio siglo. En los últimos 6 meses ha perdido más del 10% de su valor, algo que no se veía desde 1973. Y mientras tanto, otras monedas están subiendo: el euro 12%, el franco suizo 13%, el yen japonés 8% y el oro brilla con un 25%. Pero eso no es todo.
Hasta monedas de países considerados riesgosos superan al dólar. El peso mexicano, el cedi ganés y el dólar taiwanés han registrado ganancias de 2 dígitos. El mensaje es claro: los inversores están perdiendo la fe en el dólar. ¿Y quién tiene la culpa? Muchos señalan directamente a Donald Trump. Sus mensajes contradictorios, su guerra comercial, sus constantes ataques a la Reserva Federal y su intento fallido de reemplazar a Jerome Powell con un lealista han provocado un pánico silencioso. Trump no puede legalmente despedir al presidente de la Fed, pero eso no lo ha detenido de insultarlo públicamente. Sé lo que estoy haciendo. Así que, francamente, tenemos a una persona estúpida en la Reserva Federal. Es un tipo político que no es una persona inteligente. Un dólar débil encarece las importaciones, alimenta la inflación y hace más costosa la deuda nacional. Y ese es otro problema gigantesco. La deuda nacional de Estados Unidos ya supera los 36 billones de dólares, con pagos de intereses que superan los 950.000 millones de dólares al año. En mayo, la agencia Moody's le bajó la calificación crediticia a Estados Unidos, de AAA, la más alta, a AA1. ¿Las razones? Deuda descontrolada, recortes de impuestos y parálisis política en Washington. Para los inversores, esto es una sirena de alarma, y el impacto va mucho más allá de Estados Unidos. El dólar representa el 58% de las reservas internacionales en todo el mundo. Más del 20% de los bonos del Tesoro de Estados Unidos están en manos de gobiernos extranjeros, siendo Japón, Reino Unido y China los mayores tenedores. En abril, Japón tenía más de $1 billón en bonos del Tesoro, seguido por el Reino Unido con más de 800.000 millones, y China con más de 750.000 millones. Estos países están perdiendo la confianza en la capacidad de Estados Unidos de administrar su economía. Todo esto ocurre en un contexto donde las potencias emergentes están construyendo alternativas. BRICS se fortalece. El ASEAN, el bloque del sudeste asiático, promueve la paz mediante la diplomacia. Y el sur global está diciendo basta a la dominación financiera de Washington. En mayo de 2025 se celebró una cumbre histórica entre ASEAN, el Consejo de Cooperación del Golfo, y China, mostrando que ya existen plataformas internacionales que no dependen de Washington ni de Wall Street. Cada nuevo acuerdo firmado fuera del dólar, cada país que se une a BRICS, es un clavo más en el ataúd del viejo orden unipolar. Y lo más irónico es que todo este cambio, este giro histórico, ha sido acelerado por las propias acciones de Estados Unidos. Con Trump como presidente, sus aranceles, guerras comerciales, insultos y políticas erráticas no han fortalecido a su país, sino que han impulsado al resto del mundo a buscar su independencia. Hoy, mientras los billetes verdes pierden valor y los inversores huyen a refugios más estables, en Asia, África y América Latina se está gestando un nuevo sistema económico global. Un sistema donde el dólar ya no es el rey. Y el mensaje es claro: el mundo ya no gira alrededor de Wall Street, sino alrededor de BRICS. ¿Crees que el dominio del dólar ha acabado? Déjame saber tu opinión en los comentarios.